Entonces, yo en esta tarde, casi tarde, yo traigo un mensaje, un desafío. Y por eso este mensaje se llama Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Lo repetimos juntos? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted ya está aquí? ¿O nomás está su cuerpo y usted está pensando allá en otra cosa? Yo quisiera decir entonces con esto, y quisiera abrir con esto. Dios nos llama, pero no solamente Dios te llamó, te salvó, sino que Él nos comisiona. Él nos manda. Hemos sido salvos no para que nos quedemos aquí en la casa o en la iglesia. Dios nos ha salvado, nos ha dado esta nueva vida y ahora nos está enviando, dando un trabajo específico, y ese trabajo específico es que seamos testigos. Que seas testigo. Que seas testigo. Esa es la misión de la iglesia. Predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el llamado de Dios. Nos ha salvado para predicar. Le puede decir al que está cerca de usted: nos ha salvado para predicar. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros? ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros? ¿Verdad? ¿Cuál es el papel de nosotros? El asunto de nosotros es cómo debemos responder a ese llamado. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando a ese llamado, a ese comisionado, a esa misión que Dios nos ha dado? Y entonces, en el apóstol Pablo encontramos un ejemplo maravilloso de cómo debemos responder a ese llamado de ser testigos. Por lo tanto, tenemos dos preguntas para contestar. ¿Cómo funciona realmente la evangelización? Y muchos van a decir: ay, ya viene con eso, ya la sabemos cómo funciona, ¿verdad? Ya sabemos, dice, ya va a empezar el pastor. ¿Cómo funciona eso de la evangelización? Y la otra, ¿cuánto del evangelismo es obra de Dios y cuánto es del pueblo de Dios? Esas son las preguntas para esta mañana. ¿Ya había pensado en esas preguntas? ¿Por qué les digo? Porque la evangelización o la manera de evangelizar ha tenido sus diferentes interpretaciones o maneras de entender la evangelización. Y hay personas o hay grupos cristianos que están en disputa por entender cuál debería ser la manera de evangelizar. Y eso no ha sido de ahora, sino ya de siglos. Por eso es que debemos considerar qué tanto el hombre participa en el evangelismo, en la evangelización, y cuál es la obra divina en ese asunto, si tiene que ver con Dios. Y puede ser que porque se nos hace un poco complicado o porque no es fácil, nosotros lo damos por sentado y no hacemos nada al respecto. Por ejemplo, algunos cristianos se oponen a orar por la conversión de los perdidos. Dicen: ¿para qué vamos a orar? Si Dios ya determinó quién va a ser salvo y quién no. Entonces no tenemos que orar, porque Dios ya lo decidió. Y hace muchos años, no sé si saben quién es ese misionero que está ahí, pero él se llama William Carey, es un misionero de hace muchos años, misionero bautista. Y en el siglo XVIII él se paró en una reunión cuando estaban hablando de eso y dice: vamos a orar porque para alcanzar a las personas que no conocen del Señor. Y dice que se levantó un ministro, como estaba joven,
Se levantó un ministro ahí ya de más tiempo, con sus canas y con mucha experiencia, y le dijo: joven, siéntate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin consultarnos a usted y a mí. Y se sentó. Se sentó. Este tipo de idea de los cristianos que piensan de esta manera, ellos pueden orar por ser fieles testigos, pero ellos no consideran bíblico orar por la conversión de los perdidos. ¿Eso es bíblico? No. Porque en la Biblia encontramos que Pablo oraba por la salvación de aquellos con los cuales él se encontrara. Y deberíamos nosotros pensar igual, de que debemos seguir orando por las personas que no conocen de Dios. Now, ay, joder, hasta el inglés me está saliendo. El asunto es que posiblemente no pensamos así, pero tampoco estamos orando por los convertidos. ¿Se da cuenta? Y vamos a ser sinceros. Aquí voy a entrar con todo. ¿Listos? Bueno. Ay, Señor, que no me vayan a agarrar después a la salida. Pero yo me incluyo también ahí, no creas que no. En todas las reuniones de oración que tenemos en la iglesia y en las oraciones que usted hace personales, ¿por cuántas personas usted ora para que Dios les hable a ellos? ¿Sí dolió? A mí me dolió, me duele aquí. Me duele aquí, me duele acá, pero el dolor de atrás ya lo traigo de unos días, así que. Pero entonces posiblemente no pensamos que se debe orar, pero no lo hacemos. No oramos, estamos más preocupados porque: Señor, yo necesito unos zapatos nuevos. Señor, necesito una casa nueva. Señor, necesito dinero. Señor, necesito dinero para irme a Guatemala. Señor, necesito dinero para irme a Las Vegas. Señor, necesito dinero para comprarle un regalo, un anillo de diamantes a mi esposa. Oh, Señor, se me olvidaba también. Quiero tener una tarjeta de crédito. Dame una de 10,000, Señor, porque eso es lo que yo necesito. Ay, Señor. Y aunque no pensamos así y creemos que debíamos orar en nuestras reuniones, no oramos por las personas que más amamos. ¿Usted tiene personas que no conocen de Dios? Nomás 4, todos los demás son creyentes. Hay otros cristianos, otro grupo, que estos están más aventados. Ellos se preocupan más por la forma en que se debe de hacer el evangelio. Este grupo de cristianos está más preocupado en cómo mostrarlo. Ellos piensan el evangelio como un salesperson, una persona de ventas. Hay que convencerle, hay que presentarle el asunto de tal manera para que cierre el negocio. Y a veces perdemos el enfoque de lo que realmente debe ser la obra del Espíritu Santo en las personas. A veces pensamos y tenemos la idea de que para que ver los números, porque si ustedes eso del llamamiento al altar para que acepten al Señor, usted sabe que eso es algo nuevo, ¿verdad? No sabe que eso no pasaba todo el tiempo. Eso alguien lo trajo, lo puso de moda y fue Billy Graham. ¿Cuánto empezó Billy Graham? ¿En los 50, 60? Los 60s. Excuse me, los 60s. Y hacía el llamamiento para asegurarse, decir, lo tenemos que cerrar. El negocio lo tenemos que cerrar ahora. Si no es ahora o nunca. Y a veces perdemos o dejamos por fuera
la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo funciona el evangelismo? Mire, solamente para entrar en el tema, Pablo, de la siguiente slide, creo que es ahí, eso. Leamos todos juntos, ahí sentaditos, está bien, no hay problema. Pero léalo, porque él es Pablo, va a defenderse porque lo están acusando de que se está cambiando está pidiéndole a los no judíos que no se circunciden, que no guarden el sábado, y lo traen ya lo quieren encarcelar y lo quieren deshacer, lo quieren acabar. Y aquí está él, dice, leamos todos juntos. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia, acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. ¿Hay otro? Está. Y sigamos. Ella a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que, como resultado de esta investigación, tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso. Amén. Entonces ahí está Pablo, ya le vamos poniendo el contexto. Pablo lo apresan y lo iban a matar, y antes de que lo fueran a matar, uno de los conocidos le dijeron: Pablo, te van a matar, entonces ve, dile al rey que me saque de aquí, que no me lleve, porque cuando me lleven al lugar donde me van a enjuiciar, un grupo de 40 personas se van a agarrar y me van a matar. Entonces dile que yo apelo para que me lleven mejor a Roma, me llevan a otro lugar. Y entonces aquí está él delante de Agripa para defender su caso. ¿Okay? Él está ahí para defender lo que su llamado y su mensaje. Entonces, es interesante que Lucas, que es el escritor de Hechos, narra con muchos detalles esta historia. Pareciera ser que Lucas estaba presente en ese juicio, como que él andaba por ahí, porque da demasiados detalles sobre este caso de Pablo y presenta muchas cosas interesantes. Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre pequeño, si da la siguiente, ahí está, mire, calvo, no tenía una apariencia muy acá bonita, con las piernas medias arqueadas, como que se subió mucho a los caballos, con cejas muy pronunciadas, nariz aguileña, y sin embargo la Biblia dice que era un hombre lleno de gracia. Está delante del rey, sin corona, sin ninguna vestimenta, con una túnica de prisionero, con las manos atadas, pero al hablar en la corte se manifiesta y domina tranquilamente con dignidad y confianza cristiana. Y es interesante, hermanos, ver esta historia, porque este hombre humilde se presenta ante un representante de una corte que era ambiciosa y moralmente corrupta. Era de los descendientes de Herodes. Y ustedes saben que los Herodes eran gente, reyes que eran opuestos a la verdad y a la justicia de Dios. Hicieron muchas cosas. Por ejemplo, Herodes el Grande, ¿qué hizo? Intentó matar al niño Jesús. Dijo: ordena que maten a todos los niños de no mayores de 2 años, porque quería matar a Jesús. Sin embargo,
su hijo Herodes Antipas había decapitado a Juan el Bautista por el asunto de la hijastra, ¿verdad? Su nieto Agripa I había ordenado ejecutar a espada a Santiago, hijo de Zebedeo. Y ahora tenemos aquí a Pablo, que es llevado ante el hijo del hijo de hijo para comparecer delante de él. ¿Qué creen que iba a pasar ahí? Pobre Pablo, también le iba a ir como en feria. Pero Pablo no se dejó intimidar, hermanos. Pablo, aunque está ante esta circunstancia tan difícil, él no se deja intimidar, y entonces él aprovecha para contarle la historia a Agripa. Y ahí lo vemos en el capítulo 26. Usted no lo vamos a leer, pero le voy a decir lo que pasa. Pablo empieza a contarle, porque le está tratando de decir: yo soy judío, yo soy romano, yo soy celeste, soy fariseo, he cumplido, crecí, aprendí todo lo de los judíos, todo lo de los romanos, y yo me apegué tanto al fariseísmo que yo mismo estaba persiguiendo a la iglesia, y maté y di órdenes para que mataran. Él está diciendo, y yo estaba con la convicción de que sí, eso es lo que tenía que hacer. Pero en ese camino, un día que iba de camino a Damasco, ahí de repente al mediodía una luz tremenda se apareció y ¡pum! Tuvo una experiencia con Dios. Y ahora estoy predicando y estoy hablando porque yo sé que eso es lo verdadero, que eso es lo importante. Y es ahí donde entramos. Y es ahí donde estamos aquí en la historia. Y el papel entonces que Pablo empieza a hablar, él se enfoca mucho en este tema que yo quiero hablar en esta mañana, de que Dios nos llama y nos comisiona para que seamos testigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios le ha llamado para ser testigo? Entonces, él hizo bastantes cosas, pero cuando tuvo esta experiencia con Jesús, dice que se cayó del caballo y le dijo Dios a Jesús, le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Y qué le dijo? ¿Qué más le dijo? Si se sabe la historia. Dura cosa es que dar coces contra el aguijón. ¿Y qué es el aguijón? ¿Qué es el aguijón? El aguijón, bueno, pues, desde de una avispa, pero en este contexto, el aguijón era un palo grande que era picudo de enfrente. Y ese se usaba para picarle a los bueyes cuando eran, ¿cómo se dice? Testarudos, o eran tercos y no querían caminar. Y se les ponía porque usted cuando le está picando al buey, él va a tirar una patada, pero esos tenían los aguijones para que cuando tirara le picara y le doliera. Entonces por eso dice, dura cosa es, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón. Es decir, no vas a llegar a ningún lado, pero estás peleando, pero tú solito te estás lastimando. Es lo que está diciendo, le está diciendo a Pablo. ¿Qué podríamos decir? ¿Usted ha visto esa donde va a un estacionamiento y donde sale y hay unas barras como está ahí, que se levantan unos picos y que le dicen no se retroceda, porque si se retrocede, adiós mundo cruel con sus llantas? Así, algo así. Pero es interesante, hermanos, que el relato de Pablo, cuando habla con Agripa, él enfatiza no tanto su conversión, sino su comisión. Él no está hablando con Agripa sobre su conversión, sino a qué lo mandó Dios. No está hablando del hecho de que él se convirtió a Jesús como discípulo, sino porque él lo nombró apóstol de Jesús. Porque dice el pasaje, ahora levántate y ponte de pie. Ya cuando lo ve, ¿no? Cuando le habla, es que él está diciendo, entonces él está diciendo, me he aparecido a ti, le está diciendo el pasaje, te rescataré
y te voy a enviar y te envío. ¿Qué es lo que está diciendo? Versículo 16, ¿por qué no lo leemos? Tenemos ahí 16, 17 y 18. Leámoslo juntos. Ahora ponte en pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Interesante, ¿verdad? Mira, ahí déjalo, el versículo 16 dice: me he aparecido ante ti para ponerte por siervo y testigo. El llamado general es a ser siervo, ¿verdad? Y eso lo podemos reducir a decir: yo necesito ser testigo. Quiere decir que Pablo debía dar testimonio tanto de lo que había visto de Jesús como de lo que Jesús le iba a mostrar más adelante. Y en el versículo 17 dice: te libraré de vuestro pueblo y de los gentiles. Esto, hermanos, no garantiza que nosotros no vamos a sufrir o que Pablo no iba a sufrir. Al contrario, el sufrimiento es parte de la vida cristiana también. Pero sí significó que su testimonio no sería silenciado hasta que terminara la obra que Dios le había encomendado. Y el versículo 18 dice que lo envía. Eso es decir, lo envía para que predique a los gentiles. Ahora la pregunta es: ¿qué fue enviado Pablo a hacer? Según el versículo 18. ¿Para qué? Para abrirle los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que abrir los ojos a la gente? Por la gente está en tinieblas, porque necesitaban conocer la verdad. Esta apertura de los ojos, hermanos, significó más que simplemente información. No nomás como decir: oh, le doy esta información y ya. No, él significó conversión. Porque no solamente le vas a hablar, pero para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás. No solamente es transferir su lealtad del diablo a Dios, pero de un cambio verdadero. Es la liberación, hermanos, la gente liberarla del gobierno de Satanás y transferirlo al maravilloso reino de los cielos de Dios, de sacarlo de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, de salir del reino de Satanás a entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo lo puede hacer eso? ¿Pablo podía hacer eso? Él no lo podía, como ser humano no podía hacer eso. Él no tenía el poder para hacer eso. Pero ¿saben por qué sí lo podía hacer? Porque Jesucristo estaba con él. Lo había experimentado, lo había hecho verdadero, había experimentado de una manera personal. Y entonces ahora sí no basaba su trabajo, su predicación en sus fuerzas, sino en el trabajo que Jesús estaba haciendo en su vida. A veces nosotros pensamos que Dios no me puede usar. Yo no sé mucho. Yo acabo de llegar. Es más, a mí aquí me aventaron y yo aquí entré. Y no sé what's going on aquí. No lo puedo hacer. O a veces ya ni decimos que lo podemos hacer, porque ni lo hacemos, ni siquiera pensamos que es algo que debemos hacer. Hay una historia para ilustrar esto. ¿Cuántos saben el hockey? El juego de hockey. Hockey sobre hielo, ese que andan con patines y traen su DC. El equipo debe de poner a un portero como extra, fuera, que es de emergencia. Y dice que este equipo puso
a este hombre que ya había sido retirado, ya tenía más de 10 años que no jugaba. Y este equipo lo puso en ese juego, lo puso como el portero suplente. No es parte de la lista, pero está ya en las gradas para en caso que se necesite, él va a entrar. Y dice que para empezar, luego empezando el juego, el portero se lastimó y entró el suplente. Y ya faltando más después de la mitad, el portero suplente también se lastimó. Y entonces dice que le llamaron al portero de emergencia. Y al portero de emergencia dicen que regularmente él lo ponen, pero realmente nunca juega. O sea, de que juegues es difícil que vaya a jugar. Él nomás está ahí sentado y le dan sus papitas y todo para que esté disfrutando el juego, y eso es todo lo que hace. Pero en esta ocasión le pasó a este muchacho, a este señor, a este joven. Y dice que cuando entró, luego le pusieron su uniforme y lo aventaron a ponerse el equipo para ser el portero. Y dice que ese día, él desde que entró, que le dijeron vente porque necesitas ayudarnos aquí, dice que él ya no escuchó nada más que ponte tu uniforme, y después estaba nervioso, ya no sabía ni qué hacer. Y ese día él paró 8 goles. Ese día fue tan tremendo que se hizo viral, lo pusieron por todos lados, que de lo excepcional que fue, y por él que hizo eso, el equipo ganó. Y le preguntaron a él qué había pensado. Dijo, bueno, dice, esto es lo que nunca me podría imaginar que yo lo pudiera hacer, pero ahora yo puedo irme a casa y puedo contarle a mis hijos que un día jugué un juego y por mí ganaron. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Aunque otros no pongan atención a ti, no te pongan atención, te pasen por alto, Dios tiene una misión, un trabajo para ti. No importa qué tan improbable sea que tú lo hagas, Dios usa todo lo que pasa en nuestra vida para prepararnos, incluso cuando no nos sentimos listos. Dios nos llama y nos encarga ser testigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es ser obedientes al llamado de Dios. Es ser obedientes al llamado de Dios. El siguiente slide. 19. Vamos a leerlo. Leamos. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepientan y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Siguiente. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Pablo, hablando de lo que él hacía, él está hablando no solamente de lo que Dios le ha llamado, pero él explica qué es lo que ha pasado, y le estoy diciendo, mira, esto es lo que me ha pasado, esta es la experiencia que yo he tenido y es lo único que estoy haciendo. Es nuestro papel de ser testigos de Cristo. Debemos responder obedientemente al llamado de Dios, de predicar la palabra, de decirle a los demás la experiencia de poder conocer al Señor. ¿O cuántos están, déjenme decirle porque los veo así un poco, cuántos están realmente emocionados de que Dios les salvó su vida? ¿Cuántos dicen, wow, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, yo no me puedo quedar callado, yo no puedo hacer nada? Oh, yo tengo que hablar, yo le tengo que decir, porque es más, yo quiero que las demás personas conozcan del Señor. Dios nos ha llamado a eso. Dios no quiere que nos quedemos callados. Debemos testificar, dice, a los grandes y pequeños.
y confiar en que Dios les va a abrir los ojos. Ay, es que yo no conozco mucho de la Biblia. Ese no es tu asunto. Tu asunto es ser testigo, predicar de Dios, de tu experiencia, de lo que eso significa para ti. ¿Cuál es la misión entonces, hermanos, que Dios nos ha llamado? Porque en esa misión, en ese propósito, en esa tarea que hemos sido encargados, no solamente nosotros participamos, pero Dios está activamente trabajando. Porque déjenme decirle, Dios es el que hace todo, es el que inicia todo. Dios es el que llama, Dios es el que comisiona, Dios es el que equipa y Dios es el que te protege. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La responsabilidad de nosotros es obedecer. A ver, diga, obedecer. Testificar a todos. Debemos proclamar, diga proclamar. Es decir, Dios, hermanos, Dios está hablando a través de nosotros. Y es Dios el que usa tus palabras para que Jesús se haga real en la vida de las personas. Mire, hay una historia, y puse esa foto ahí, porque la gente necesita saber que realmente a ti te importan ellos. Una reportera de un periódico de Nueva York no cree en Dios, es atea o es judía o tiene alguna cuestión ahí, no cree en la fe cristiana. Y había un pastor muy famoso ahí en Nueva York, que la iglesia empezó a crecer y la cosa estaba tremenda. Esa creció tanto que esta mujer fue a entrevistarlo. Dijo, vamos a ver qué es lo que tiene este hombre. Y dice que cuando estaba hablando con él, hizo todas las preguntas. Y dice que cuando terminó y ella escribió, dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Ella no cree en Dios, pero dijo lo siguiente: y aquí tengo que decir en voz alta cuánto me gusta el pastor, lo que hace. Dice, me gusta lo que él hace, aunque se oponga ideológicamente a todas las cosas que son importantes para mí. ¿Y por qué estaba tan impresionado por el pastor? Porque dijo, porque está muy preocupado por mi alma. Y esto, dice, debería de molestarme, pero en cambio me conmueve. Porque tal vez yo también estoy preocupada por mi alma y él desea con todas sus fuerzas que disfrute del cielo juntamente con él. Y luego ella pregunta en su escrito, ¿cómo puedo culpar a alguien que es más sincero, honesto que yo en cualquier otra cosa de mi vida? La gente necesita saber que a ti te importan y que tú quieres que ellos vayan al cielo y que ellos conozcan de ese Dios al cual tú dices que crees. La gente necesita de ver tu amor, tu interés por ellos, y eso Dios va a obrar. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente solamente mostrar actos buenos. La evangelización requiere un testimonio verbal. Diga, requiere un testimonio verbal. Mira lo que dice ahí mismo Mateo 26 del 24 en adelante. ¿Lo tenemos, hermana? Ah, sí, ahí está, leamos. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato.
El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Pablo respondió: sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey, también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. ¿Qué les parece? Wow. Pablo no solamente le está dando su testimonio de su experiencia con Dios, pero él le pide una respuesta. Él le pide una respuesta. Y el rey Agripa, quizás medio avergonzado porque lo que le está diciendo va directo. Y es muy orgulloso, ¿verdad? Para entrar en un diálogo directo con Pablo. Y él lo que hace es que evade la pregunta. Es lo que está diciendo: ¿tú crees que me estás persuadiendo a ser cristiano? Y es interesante que él usa esa palabra, esa de que me estás convenciendo. Quiere decir, hermanos, que lo que Pablo está haciendo está tratándole de hacer ver lo que realmente entienda de lo que se trata. El evangelismo de que Pablo está hablando, cómo debemos nosotros hablar con las personas, tiene que ver con que las personas cambien de opinión y acepten el mensaje de proclamación, ¿verdad? Es hablarles de un trabajo duro, no es de un día que lo vas a convencer. Porque lo que tiene que llevar ese mensaje, dice ahí, tiene que ser algo verdadero y sensato o razonable. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros hablamos de la gente? Tenemos que hablar cosas verdaderas y razonables que la gente pueda ser persuadida. Y debemos predicar con sabiduría, ¿verdad? No con nuestra humanidad. Que las personas puedan entender y puedan ver la importancia de tener ese encuentro con Dios. Y las personas deben entonces tomar una decisión. El hecho de ser amigable, buena persona con las personas, no es suficiente. Tú puedes ser muy buena persona, ayudándole a lavar el carro, llevándole a llevar cosas, comprarle una marqueta, ayudándole a pagar los biles, barriéndole la banqueta. Puedes hacer muchas cosas, pero nunca le hablas. Y esa persona se muere. ¿A dónde se va a ir? Tus buenas acciones no le van a llevar al cielo. Tus buenas acciones no le van a llevar al cielo. Necesitan un testimonio verbal. Necesitamos hablar. Y Pablo dice en su defensa que es la resurrección de Jesucristo la piedra angular del evangelio. Es la resurrección la que le da sentido. Es que Jesús murió y estuvo en la tumba por 3 días y se levantó triunfante, y ahora nuestra fe tiene sentido, y por eso ahora nosotros predicamos. Ahora nosotros predicamos. Mira lo que dice C.S. Lewis. Interesante el asunto, ¿verdad? Yo estoy emocionado, yo no sé usted. Mira lo que dice C.S. Lewis. El cristianismo, ponga atención en esto a mí se me hizo tremendo. Yo estoy leyendo, lo estoy escuchando a C.S. Lewis
en mi teléfono. Como viajo mucho, está tremendo. Y una de las cosas que saqué de él, dice: el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Y si es verdadero, tiene una importancia infinita. Pero aquí viene lo tremendo, y esto, por eso me gustó. Pero dice: la única cosa que no puede ser es moderadamente importante. En otras palabras, ¿dónde dice la Biblia? Es en el Apocalipsis, ¿no? O eres frío o eres caliente. ¿Qué les parece? O estás con los dos pies o no estás. Nada de que un pie afuera y otro adentro. Si estamos así, no vamos a llegar a ningún lado. La única cosa que no puede ser es moderadamente importante. Ahora, yo quiero volver a la pregunta: ¿cómo funciona la evangelización? La respuesta es: no lo será si no lo hacemos. Si nosotros no hablamos, si nosotros no hablamos del evangelio, vamos a seguir las 99. Si nosotros no hablamos, hermanos, no vamos a crecer y no vamos a impactar a la comunidad, y tampoco vamos a cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Ya se pasó el tiempo. Perdón, hermanos. ¿Termino? Hermano Abraham, ¿termino? Ya voy a terminar, ya faltan 5 minutos y termino. Déjeme darle una. Es que veo que alguno ya está así como diciendo: ya, córtale, ya. Así. Ya estuvo, ya estuvo. Un hombre se fue a pescar allá por el año 2014. Pero ese día, por su mala suerte, no pescó nada. Y entonces dijo: tengo que hacer algo. Voy a ir a buscar grillos para pescar, para como cebo, para ponerle a su caña y poder pescar, tener la carnada para el pez. Y dice que en su búsqueda ahí en el lado del lago se metió ahí al bosque, y en su búsqueda se perdió. Y como estaba muy perdido allá muy dentro del bosque, de la selva, no pudo comunicarse con la policía. Y entonces él trató de buscar cómo comunicarse con la policía, pero no lo pudo. Y al final de cuentas, él buscó un lugar, hizo una enramada ahí, se tapó para la noche, y en los charcos que encontraba ahí tomaba agua, y ahí se quedó. Después de 5 días sin comida ni agua potable, él ya no estaba seguro si iba a sobrevivir. Entonces dice que pero no estaba dispuesto a morir así tan fácil. Y lo que hizo es que cortó unos pedazos de madera y lo puso ahí en letras grandes: help, ayuda. Y de que lo andaba buscando el helicóptero, lo vio y lo fueron a rescatar. Dice que contando la historia, un dato que no les había dicho es que cuando todo terminó, él recibió una información que le podría haber ahorrado muchas preocupaciones.
porque le dijeron que en ese lago no había peces. Entonces, como no sabía, se perdió y se equivocó. Todos los días las personas andan caminando por ahí y pierden mucho buscando algo que no está donde ellos creen que está. La gente tiene necesidad, hermanos. La gente está desesperada por escuchar el mensaje que nosotros tenemos. Y Dios usa a creyentes que son sensibles a la voz de Dios para que en el momento que hay uno que tiene necesidad, Él le dé el mensaje. Dios está cerca de todos aquellos que están en peligro. Dios está cerca de todos aquellos que están perdiendo la esperanza. Y nosotros somos las personas que Dios ha decidido utilizar para alcanzar a todas esas personas que están ahí. ¿Por qué estamos hablando de esto? La próxima semana tenemos una cena evangelística. Una cena evangelística. Ya tenemos anunciando 4 semanas. 4 semanas. Y no sé si ya realmente empezaste a orar por la persona que quieres que Dios que experimente de Dios. No sé si lo has hecho. O si realmente seguimos haciendo, están anunciando en la iglesia una cena, es para nuevos creyentes, pero whatever. Eso no es para mí. Yo estoy feliz aquí con que a mí me satisfaga a Dios y me llene y me reescuche. Yo estoy bien, esa es la manera del cristianismo que yo aprendí y así quiero vivir. Yo quiero hacer un desafío en esta mañana. Yo voy a invitar a todos a ponerse de pie. Alguien que conoces necesita conocer de Jesús. ¿Sí? Levanta tu mano si tú conoces a alguien que necesita conocer de Jesús. Yo quisiera decir que Dios está preparándote hoy mismo, para que le presentes a la persona de Jesús a esa persona. La pregunta entonces es, ¿cuándo es esa oportunidad? ¿Cuándo es esa oportunidad? ¿Responderás a Pablo? ¿Responderás como Pablo? Siendo testigo ante esas personas que necesitan de Dios, ¿o no? Porque la evangelización, hermanos, solo funciona si nosotros hablamos. Solamente. Y no es nomás invitarle a una fiesta, a una comida, ¿verdad? La evangelización significa hablarle de Jesús, de las buenas nuevas que pueden cambiar su vida. Ahora, Dios cambió tu vida, ¿cierto? Dios cambió tu vida. La cambió de tal manera que tú no quieres que solamente te la cambie a ti, a los demás. Vamos a orar.
Yo te pido que ahí donde estás, tienes que pasar, pero ahí donde estás, habla con Dios y pídele a Dios que te revele a esa persona que no conoce de Dios y que tú le vas a hablar de Jesús esta semana y la vas a invitar para el próximo sábado a la cena del amor. ¿Lo quieres hacer? Oramos ahí. Vamos a dar un tiempo donde estás. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que cuando se trata de evangelizar, nos hemos quedado cortos. Entendemos, Señor, que tú nos has llamado para ser testigos ante aquellos que no te conocen. Y queremos en esta tarde, como iglesia, comprometernos, Señor, a ser testigos fieles. Sí, tenemos luchas. Sí, estamos en problemas. Sí, la vida no es fácil. Pero tú nos has llamado a predicar. Tú nos has llamado a ser testigos. Y más, Señor, Pablo estaba preso, estaba delante de las autoridades y sin embargo siguió adelante predicando, siendo testigo delante de ellos, Padre. Señor, que en este día nuestra decisión sea de predicar, de ser testigo, de hablar de ti, Señor. Que la persona que estamos pensando hoy, Señor, realmente sea una decisión sincera y verdadera, para que, Señor, puedan conocerte al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Háblanos, Señor. Muévenos, Señor, a tomar esa decisión de ser fieles a ti. Sí, Señor, Padre.